Bien, mis hermanos y hermanas, yo estoy seguro que hay un himno que todos saben. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas veo hoy, perdido, y Él me halló. Sublime gracia de nuestro Dios, mis hermanos. Gracia que siendo ciegos nos hizo ver. Gracia que estando perdidos nos halló y nos salvó. Y es precisamente la gracia de nuestro Dios el tema central del capítulo 2 de Ruth. Así que tengan sus Biblias abiertas en Ruth 2, en todo este capítulo, los versículos del 1 al 23. Porque antes de destacar ciertas cosas de este capítulo, ¿ya?, hay algo que quiero que tomen atención. Cuando llegamos al capítulo 2 se nos produce un cambio de escenario. Nos vamos de Belén a los que son los campos de la siega, los campos de cebada. Y este cambio de capítulo, este cambio de escenario nos lleva también a un cambio de tema en el capítulo 2 de Ruth. Y entramos en el tema de cuándo la gracia se hace presente en nuestra vida. Fíjense que en este capítulo que nuestro hermano Juan ha leído, el tema de la gracia es recurrente, aparece el término gracia 3 veces. Fíjense en el versículo 2, mis hermanos. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel en cuyos ojos hallare gracia. Fíjense ahora, mis hermanos, cuando vamos al versículo 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Y fíjense ahora en el versículo 13. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos. Fíjense como el tema de la gracia o el favor es algo central en este capítulo. Es más, vamos a ver cómo el capítulo 2 de Ruth en cierta manera es la exposición, la demostración de cómo Ruth halló gracia o favor delante de Dios. Pasamos de cuando la tragedia se hizo presente a la vida de Ruth, ahora cuando la gracia se hace presente en su vida. Así que antes de destacar 3 puntos de este capítulo, vamos a tener una pequeña oración, mis hermanos. Nuestro Dios, ahora te pedimos, Señor, que por tu gracia tú seas aquel que habla en nuestras vidas, Señor. Que mediante la gracia y el favor que vos mostró a Ruth, podamos ver, Señor, la sublime gracia que tú muestras y mostraste en nuestra vida, Dios nuestro, en la persona de Cristo Jesús. Señor, ponemos este mensaje en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, fíjense que con este tema de la gracia hay 3 cosas que me gustaría o que podríamos destacar de este texto. Primero, lo que es la gracia providencial que ordena y gobierna nuestra vida. Segundo, lo que es la gracia abundante que satisface la necesidad en nuestra vida. Y tercero, lo que es la gracia redentora que pone la esperanza de nuestra vida en el Redentor. Entonces vamos a organizar o a destacar esos 3 puntos. Primero, la gracia providencial que ordena al transcurrir, ordena y gobierna nuestra vida. Y la pregunta es, ¿cómo se presenta esta gracia providencial en nuestra vida? Y lo hace es que Dios, por su providencia, lo gobierna todo para su plan en nuestra vida. Fíjense, mis hermanos, que cuando hablamos aquí de gracia providencial, gracia abundante y gracia redentora, no estamos hablando de 3 tipos de gracia distintas, sino que estamos hablando de una sola gracia, la gracia de nuestro Dios, la cual se manifiesta de esas 3 maneras, en su providencia, en su abundancia y llevándonos precisamente a lo que es la redención. Por lo tanto, vamos a ver cómo esa gracia se manifiesta de esta manera en la vida de Ruth. Y para poder entender esto, y primeramente esa gracia providencial que ordena y gobernó lo que es la vida de Ruth, debemos entender primero cómo dejamos a Ruth y cómo dejamos a Noemí. Si se acuerdan, las dejamos en el capítulo 1 en Belén. Y dejamos a Noemí quejándose. Se quejó precisamente porque estaba en amargura, y esto suele ser uno de los síntomas de la amargura, la queja.
Y se quejaba básicamente porque el Dios Todopoderoso estaba contra ella. Tenía la visión de que fue Dios quien la puso en amargura. Fíjense al final del capítulo 1, fíjense mis hermanos en el versículo 20. Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Piensa ahora en el 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Encontramos ahí a Noemí quejándose en amargura porque tiene la visión de que es Dios quien la ha afligido y la ha puesto en amargura. Y fíjense que Noemí aquí, mis hermanos, había perdido dos cosas de vista. Había perdido su teología y había perdido la perspectiva de las cosas. Las circunstancias que estaba viviendo, mis hermanos, estaban definiendo su teología, definiendo quién era su Dios. Y una de las cosas que vimos, mis hermanos, la semana pasada es que la tragedia puede hacer esto en nuestras vidas. Puede desvirtuar la visión y el conocimiento que tenemos de Dios. Y cuando la tragedia se presenta, dijimos que no es cuestión de poner la vista en lo que sucede, sino de entender que el Dios que puede permitir tormentas en nuestra vida es aquel que también puede calmarlas. Pero fíjense que aquí Noemí lo que hizo fue en cierta manera perder su teología. Dice: el Todopoderoso me ha puesto en aflicción. Y fíjense que dijimos que aquí Noemí está utilizando el término todopoderoso, que es básicamente el término que se utiliza para referirse a Dios, sobre todo en las historias de los patriarcas, en la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, eso nos indicaba que usando ese término, lo que continúa la historia de Noemí, lo que continúa la historia de Ruth, lo que continúa en este pequeño libro es precisamente las promesas de pacto y redentoras que Dios ya empezó y estableció en la historia de los patriarcas. Pero entender que aquí es el Todopoderoso, Noemí tenía que entender algo, que así como Dios fue capaz de mantener su promesa contra viento y marea en las historias de los patriarcas, ese Todopoderoso era el mismo Dios que podía revertir lo que era la situación trágica de su vida. Y fíjense, mis hermanos, que siempre que uno pierde su teología o su teología de Dios es errónea, los asuntos de la vida se verán de una manera muy distinta. Esa falta de teología afectó su perspectiva de los asuntos. Porque Noemí no se dio cuenta de algo, de que el Todopoderoso ya estaba obrando en el transcurrir de la historia. Fíjense que en el versículo 6 del capítulo 1 lo vimos, cuando se nos dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Fue la visita de Dios para dar pan a su pueblo lo que motivó el qué, lo que motivó que ahora Noemí y Ruth y aquí también Orfa estaba, empezaran el camino de vuelta ¿a dónde? Empezaran el camino de vuelta a Belén. El Todopoderoso ya estaba obrando en la historia de estas mujeres y fíjense, mis hermanos, cómo en la providencia divina Dios siguió obrando de una manera asombrosa, moviendo todo lo que es los hilos de la historia. Porque fíjense cómo acaba el capítulo 1. Acaba de una manera importantísima. Fíjense, en el versículo 22 del capítulo 1. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén. Hasta aquí todo normal. Pero fíjense ahora lo que se nos dice al final del versículo 22. Llegaron al comienzo de la siega de la cebada. Esto parece pasar por alto, pero es importantísimo. Aquí el autor nos está marcando el tiempo en el cual llegaron al comienzo de la siega de la cebada. El autor hubiese podido decir, mis hermanos, llegaron a Belén a la siega de la cebada. Pero no dice esto. ¿Llegaron cuándo?
al comienzo de la siega. No llegaron a mitad de la siega de la cebada y por lo tanto ese tiempo se reducía a la mitad. No llegaron al final de la siega de la cebada, por lo tanto ya no les quedaba mucho tiempo para recoger. ¿Llegaron cuándo? Llegaron al comienzo de la siega de la cebada. Llegaron al inicio del momento que la cebada se segaba, por lo tanto tenían todo ese periodo por delante suyo, mis hermanos. ¿Y por qué esto es de gran importancia en la historia? Mis hermanos, esto es de gran importancia porque aquí el autor nos está situando el tiempo que llegaron y sin que eso se diese, ¿saben lo que sucedería? Sin que eso se diese, mis hermanos, no podría darse todo lo que sucede en el capítulo 2. Si no llegan al comienzo de la siega de la cebada, no habría manera que en el capítulo 2 Ruth fuese a segar y a recoger espigas a los campos. No habría manera para que entonces Ruth y Booz se encontrasen. No habría manera para que entonces Ruth fuese satisfecha con todo lo que había recogido y pudiese entregarle también a su suegra Noemí. Fíjense que llegaron, mis hermanos, en el tiempo preciso, en el momento que tenían que llegar, ni antes ni después, al comienzo de la siega de la cebada. Fíjense, mis hermanos, qué gran casualidad. ¿Es casualidad esto, mis hermanos? ¿O es otra cosa? Porque fíjense cómo sigue ahora en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Fíjense, el tiempo de llegada está establecido, el tiempo concreto y determinado. Y ahora, después del tiempo, se introduce uno de los personajes principales de esta historia. ¿Y cómo se introduce ese personaje? Fíjense cómo lo introduce el autor, mis hermanos. Que tenía Noemí un pariente de su marido, o un amigo, es decir, era pariente en cierta manera, había relación con Elimelech. Fíjense, además era hombre rico. Es decir, era alguien que tenía capacidad, era alguien que era influyente, era alguien que tenía posesiones. Y aparte, fíjense ahora, de la familia de Elimelech. Y eso lo repite después al final en el versículo 3, de la familia de Elimelech. Eso es de suma importancia aquí. Porque fíjense que en realidad la palabra familia que está utilizando el autor aquí es la palabra clan. Cuando hablamos en la organización social de Israel, estaba el grupo mayor, que era básicamente la tribu. Después estaba el grupo menor, más reducido, que era la familia. Pero después había un grupo intermedio, que el grupo intermedio era precisamente el clan. ¿Y por qué era importante esto? El clan era importante porque estaba formado por familias que tenían un ancestro común. Y siendo parte del mismo clan, las familias de ese clan que tenían un ancestro común tenían un derecho y una responsabilidad. Tenían el derecho y la responsabilidad de poder redimir las propiedades de ese clan y tenían también el derecho y el privilegio de poder redimir la línea genealógica de un pariente muerto. Fíjense, mis hermanos, que eso es crucial aquí. ¿Por qué? Porque ya explicamos en el primer mensaje, y lo recuperaremos en el capítulo 3 y 4, que algo esencial en el libro de Ruth, para lo que es el destino de Ruth y Noemí, mis hermanos, es el Goel, el pariente redentor, la ley del levirato que podía redimir una familia que su línea genealógica estaba destrozada y a punto de extinción. Y ese pariente de redentor tenía que tener 3 características. Tenía que ser pariente cercano, tenía que tener la capacidad de poder redimir, es decir, tenía que tener cierta cierta capacidad, y tenía que tener la voluntad de querer realizar esto. Y fíjense, mis hermanos, que lo segundo que se nos presenta es el tiempo en el cual llega, en el comienzo de la siega de la cebada, y ahora el protagonista principal aquí resulta ser pariente cercano
y rico con capacidad. Menuda casualidad, mis hermanos. ¿Casualidad? ¿Seguro? Porque fíjense ahora el versículo 2. Fíjense lo que dice aquí ahora Ruth a Noemí. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas. Quédense con esto, quédense con la palabra espigas, porque la palabra espiga aquí, lo vamos a ver más tarde, es importante que se la dejen en mente. Fíjense que aquí Ruth está haciendo algo un tanto extraño. Ruth está pidiendo permiso a Noemí para ir a recoger espigas al campo. ¿Y saben por qué eso es extraño, mis hermanos? Es extraño porque en realidad Ruth no hubiese tenido que pedir permiso, porque la ley ya establecía que eso pudiese hacerse. Fíjense, por ejemplo, en Levítico 19. Fíjense cómo la ley ahí establece que el extranjero o el pobre podía recoger lo que eran espigas de los campos. Fíjense en Levítico 19, el versículo 9. Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Se dan cuenta? La ley ya establecía esto. Dios mismo dijo: oye, no acabes rebuscando todo, no te lo lleves todo, deja para el extranjero, deja para el pobre. Fíjense ahora, mis hermanos, en Deuteronomio 24. En Deuteronomio 24 leemos exactamente lo mismo ahí, a partir del versículo 19. Fíjense lo que dice Deuteronomio 24, 19. Cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, aquí es espiga, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de sí. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate, fíjense, ¿cuál es la razón de esto, mis hermanos? Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. Dios está diciendo aquí: porque yo soy Jehová. Porque yo soy el que te he redimido, el que básicamente miró por ti en la mayor necesidad que tenías de tu vida, sacarte de la esclavitud de Egipto. Te mando que ahora tú, en cierta manera, seas reflejo de eso que Dios hizo contigo, cubriendo tu mayor necesidad. La razón de esto es porque Dios es redentor y cubrió la mayor necesidad de Israel, y la razón de esto es porque Dios es el propietario de toda la tierra. Yo soy Jehová, mío es todo. Por lo tanto, la idea de dar al pobre, de dar al extranjero, era entender de que todo lo que uno tenía pertenecía a Jehová. Y mis hermanos, esto básicamente es cuando damos, cuando ayudamos de aquello que tenemos y nos es dado. La razón que existe es porque en nuestra vida se cubrió una necesidad mayor, que es la necesidad de salvación y perdón, y porque entendemos que todo lo que tenemos proviene de aquel que es nuestro Dios, y Él es el propietario de todo. Por tanto, fíjense que aquí Ruth está pidiendo algo extraño. ¿Por qué pide si la ley ya establecía esto? ¿Por qué pide permiso? Y fíjense que puede ser tres cosas. Una, porque siendo moabita desconocía esa ley. Dos, porque quería tener respeto hacia su suegra y reconocimiento. O tres, porque quizá había algo más en mente en Ruth, que lo veremos un poco más tarde. Pero sea como sea, fíjense, mis hermanos, qué es lo que dice Ruth en el versículo 2. Que irá al campo a recoger espigas, ¿qué dice? En pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Ruth aquí está diciendo algo. Ruth dice: solamente eso se dará si hallo gracia delante de alguien. Y aquí la idea de gracia, mis hermanos, es la idea de favor. Cuando hablamos de gracia, ¿de qué estamos hablando exactamente? Y fíjense que muchas veces se habla del don inmerecido, y es así, es cierto.
Pero cuando se habla de gracia, se habla también y se traduce a veces como la idea de favor. Y es la idea de gracia, es tener favor delante de un superior. Tener favor delante de uno que era Señor. Tener favor delante de uno que era Rey. Por eso en el Antiguo Testamento la expresión muchas veces es hallar gracia delante de los ojos de. Por tanto, era la idea de tener gracia, hallar favor delante de un superior. Y muchas veces lo que es el término gracia se asocia con lo que es el atributo de la bondad de nuestro Dios. Porque la gracia se entiende como esa bondad que es mostrada por el mayor de todos, Dios, hacia aquellos que no la merecen. Es cuando Pablo básicamente en Romanos 5:2 dice, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Pablo ahí está diciendo que por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos entrada al favor de nuestro Dios y Rey, y en ese favor, gracias al Evangelio y a la justicia de Cristo, estamos eternamente firmes delante del favor de nuestro Dios. Por tanto, fíjense que aquí cuando Ruth establece, recogeré delante de aquel que halle gracia en sus ojos, mis hermanos. Ruth establece que todo esto solamente será posible si haya gracia en su vida. ¿Saben lo que Ruth no sabía, mis hermanos? Lo que Ruth no podía saber y nosotros sí podemos ver en este punto, mis hermanos, es que Ruth ya había hallado gracia delante de alguien. Ruth ya había hallado gracia delante de aquel que por su amor y por su misericordia la había llevado hacia él. Ruth ya había hallado gracia primeramente delante de Dios, delante de aquel que ahora pasaba a refugiarse bajo sus alas. Fíjense el versículo 12, mis hermanos, de Ruth 2. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Veremos si encontrará Ruth gracia o no delante de Booz, pero ya sabemos que Ruth encontró gracia delante del Altísimo, delante de aquel que por su amor la giró hacia él para refugiarse bajo sus alas. Y esa gracia se mostró de una manera providencial hacia esa moabita, se mostró llevándola al tiempo determinado del comienzo de la siega, se mostró básicamente estableciendo la persona determinada para que pudiese redimirla, mis hermanos. Fíjense que lo que vemos aquí es que vamos a ver más adelante que el favor de Booz hacia Ruth sería el medio por el cual Dios mostraría su gracia sobre esa moabita. Pero aquí la gracia que primeramente se muestra, mis hermanos, es que Dios en su providencia lo movió todo. Dios en su providencia lo gobernó todo en la vida de esa moabita. Preparó el tiempo, preparó el agente de su gracia que es Booz. Y ahora fíjense, mis hermanos, que hay mucho más que preparó. Fíjense, seguimos leyendo en los versículos 2 y 3. Al final del versículo 2. Y ella, se refiere a Noemí, le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en los campos en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Abimelech. Otra casualidad, mis hermanos. Los campos no estaban marcados en aquel tiempo con lo que eran en vallas. Tampoco había señales que decían Canboz. Ya, aquí es Canboz, la casa de Booz. Puedo ir aquí. No, señor. Y aquí la Biblia es bien enfática. La Biblia en el versículo 3 en realidad está diciendo: y mira por dónde, esa es la manera de traducirse, y mira por dónde que parte de aquel campo en el cual fue a parar Ruth pertenecía a quién? Pertenecía a Booz. Otra casualidad, mis hermanos. No hay nada de casualidad aquí.
Fíjense que el libro de Ruth, una y otra vez, y con la expresión de Ruth delante de aquel que halle gracia en sus ojos, mis hermanos, nos muestra que aquí la gracia que debe verse es la providencia de Dios organizando y gobernando la vida de esa moabita. Y esa providencia que gobernó la vida de Ruth, esa providencia que la llevó en el tiempo específico, en el escenario y campo específico, que preparó a la gente de gracia específico. Mis hermanos, ¿saben qué era esto? Esto era la pura manifestación de la gracia de ese Dios bajo el cual Ruth halló refugio. Porque Dios no tenía ninguna necesidad, mis hermanos, de hacer esto. Dios no le debía nada a Ruth. Pero en su gracia lo hizo. En su gracia lo hizo para que esa moabita, veremos, fuese satisfecha de una manera asombrosa. En su gracia lo hizo para que al final nosotros pudiésemos ser satisfechos por su gracia en nuestro Redentor, Cristo Jesús. Y es que la providencia de Dios, entre otras muchas cosas, mis hermanos, se basa en la gracia de nuestro Dios, que tiene el favor de gobernar la historia y nuestras vidas para llevarnos a las alas de su refugio. Mis hermanos, la vida de Ruth no fue una serie de casualidades. La vida de Ruth fue la demostración de la gracia providencial de Dios gobernándolo todo. ¿Y sabes qué? La vida de todo creyente, la vida de todo creyente en Cristo, tu vida, mi vida, nunca es ni nunca será una serie de casualidades, sino que es el obrar de la providencia divina día tras día en nuestras vidas. Es la demostración de la gracia de nuestro Dios gobernando, protegiendo, preservando, satisfaciendo la vida de los que Él ama y tiene bajo sus alas, mis hermanos. Lo que es nuestra vida es una serie de movimientos de la providencia y gracia de nuestro Dios. Y aquí en esta iglesia, mis hermanos, tenemos un gran ejemplo de todo esto. Piensen en lo que hemos pasado. Piensen en cómo Dios, sin nosotros verlo, ha puesto todas las cosas en su sitio para que tuviese que darse lo que tenía que darse. En medio de la pandemia nos preocupamos, ¿cómo vamos a hacer la obra? Qué bien nos ha ido la pandemia porque nadie estaba aquí y las obras, mis hermanos, se han podido hacer. ¿Quiere que les muestre más de la gracia providencial de nuestro Dios? Vinieron a hacer la sonometría, mis hermanos, y estaban obligados a poner el aparatito de ahí al final, donde está Carlas, David y Andrés, al máximo. Si lo llegan a poner al máximo, no pasamos. Y el chico lo puso, yo no sabía nada. Y después el ingeniero me dijo, no lo puso al máximo, lo puso al máximo que os está permitido, porque se dio cuenta de que no sois una discoteca. ¿Casualidad? No, mis hermanos, providencia divina, misericordia de nuestro Dios. Piensa en tu vida. Piensa en aquellas cosas que quizá han llegado a tu vida. ¡Qué bien! No me lo esperaba. ¿Crees que eso ha sido casualidad? Tienes un Dios que gobierna providencialmente y en su gracia mira por ti. ¿Crees que todo aquel evento que te llevó a aquel que es la fuente sublime de gracia, Cristo Jesús, crees que cada uno de los eventos fueron casualidades en tu vida? Ni uno de ellos fue casualidad. Fue la gracia providencial de Dios, moviendo tu vida para que llegases a encontrar refugio en Él. Y esa es la gracia providencial, mis hermanos. ¿Saben? La gracia de Dios determina el propósito muchas veces de nuestra vida. Fíjense lo que Pablo escribe a Timoteo, en 2 Timoteo 2:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nos salvó no por obras, sino por su propósito y la gracia que nos fue dada impensablemente
antes de todas las cosas en nuestro Señor Jesucristo. Y esto determinó el propósito de tu vida, hallar salvación en Cristo Jesús. Alabado sea nuestro Dios por eso. Porque sin esa gracia providencial de Dios, mis hermanos, no habría nada para Ruth, no habría nada para nosotros. Y Ruth hallaría gracia ante los ojos de Booz. Pero Ruth ya había hallado primeramente gracia ante los ojos de Dios, quien lo gobernó todo, para que esa moabita entendiese que esa gracia providencial era también una gracia abundante. Una gracia abundante que satisface lo necesario en nuestra vida. Y fíjense que esa gracia abundante, mis hermanos, se manifiesta de tres maneras. Es una gracia abundante que reconoce a aquellos que no tienen razón para ser reconocidos en nada. Fíjense cómo abunda la gracia. Reconoce a aquellos que no tendrían razón para ser reconocidos. Y fíjense que eso lo vemos a partir del versículo 4 en adelante. Aquí la gracia providencial de Dios sigue adelante. Y hay una serie de diálogos aquí. El diálogo más importante es el de Booz con Ruth, en los versículos del 10 al 13, que lo veremos, mis hermanos. Pero fíjense cómo ahora aquí la gracia sigue abundando. Y fíjense que otra aparente casualidad. Llega Booz en el momento justo que tenía que llegar. Fíjense el versículo 4. Y he aquí que Booz vino a Belén. Ahora el propietario, el jefe, va a mirar el campo. Y llega justo en el momento donde se encontraba y estaba Ruth. Y ahora hay un saludo, fíjense el saludo. Y aquí que Booz vino a Belén, de Belén, versículo 4, y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Fíjense el énfasis en el nombre de Jehová aquí. Y el saludo normal, mis hermanos, solía ser shalom. Aquí el saludo cambia un poco. Y hay aquellos que entienden que ese saludo era un saludo específico para los tiempos de la siega, en el cual se pedía la abundante bendición de Dios. Si eso es así, mis hermanos, fíjense como 2 veces se menciona el nombre de Jehová con el saludo especial en el tiempo de la siega para pedir que haya abundancia en esa siega. Por lo tanto, el tema de la abundancia empieza a entrar en la escena. Y ahora llegamos aquí y Booz se da cuenta de algo. ¿De qué se da cuenta Booz? Se da cuenta de que hay alguien ahí que él no conocía. Fíjense el versículo 5. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Suena un tanto extraño esto, ¿ya? Oye, ¿de quién es esta joven? ¿Ya? Pero vamos a entender básicamente lo que Booz está preguntando aquí y lo que hay. ¿Ya? Porque cuando había la siega, mis hermanos, realmente solían trabajar tanto hombres como mujeres en los campos. Los hombres solían segar, cogían básicamente las espigas con la mano izquierda y las segaban con la mano derecha. Así que yo tendría un problema porque yo soy zurdo, así que no sé lo que segaría, ¿ya? Y después, cuando tenían lo que era básicamente un puñado de espigas segadas y no podían mantenerlas, las dejaban en el suelo. Y entonces las mujeres lo que hacían eran coger esas espigas segadas y las ponían en un conjunto, en un grupo, las ataban por en medio y eso eran las gavillas, es lo que se dejaba allí. Por tanto, había grupo de hombres y mujeres trabajando en esos campos. Fíjense, mis hermanos, cómo en cierta manera se mencionan a las criadas en el versículo 8, al final. A otro campo ni pases de aquí y aquí estarás junto a mis criadas. Por tanto, había mujeres que estaban trabajando ahí. Por tanto, el jefe conocía quiénes eran sus empleados. Y de repente llega ahí y se da cuenta de que hay alguien que no está en el contrato. Hay alguien ahí que dice: oye, ¿y esta quién es? De ahí la pregunta en el versículo 5, ¿de quién es esta joven? Es decir, ¿para quién trabaja esta joven? Esa es la idea. Pero ¿saben qué? El autor de Ruth es bien perspicaz aquí. Es inspirado, porque la palabra joven que utiliza aquí también es una palabra que se utilizaba para hablar de aquellas jóvenes que estaban en edad de casarse. Aquí el autor empieza a decir ya, bueno, quizá haya algo más aquí. Pero fíjense que en un principio la pregunta es, bueno, ¿para quién trabaja? ¿Quién es? No la conozco. Pero es importante que fíjense, ya Booz, en cierta manera,
elige de alguna manera a Ruth. Y ahora esa escogida se va a explicar quién es. Y fíjense, mis hermanos, que la respuesta que se da es de suma importancia aquí. Fíjense en el versículo 6, y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita. Paren aquí, la cosa ya no empieza bien aquí. No sé quién es, y ahora resulta que es moabita, extranjera. Sí, volvió con Noemí, y tenía fama ya con Noemí, al menos esto le daba puntos, salvaguardaba, pero es moabita. Esto no ayudaba mucho. Sí que había básicamente esa ley del extranjero, ¿ya? Pero es que Dios mismo determinó en Deuteronomio 23 que ni amonitas ni moabitas tenían que estar en la asamblea de Jehová. ¿Por qué? Porque los moabitas no os dieron pan y agua cuando salisteis de Egipto. Y como somos especialistas en guardarnos cosas aquí, podía salir voz y decir, sí, mucha ley, pero oye, no me diste ni pan ni agua al salir de Egipto y ahora quieres que yo te dé espigas y pan. Claro, lo tienes tú, moabita. Por tanto, las cosas no empezaban muy bien aquí y uno dice, ¿qué va a ser de Ruth? Pero que saben, las cosas encima se ponen más complicadas para Ruth por lo que Ruth pidió. Y fíjense ahora en el versículo 7, mis hermanos. Este quizás es el versículo más complicado de traducir en todo el libro de Ruth, en especial la parte final de este versículo. Pero fíjense lo que pide aquí Ruth, lo que pidió. ¿Ya? Es la que vino de Noemí, de los campos de Moab. Versículo 7, ya ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Fíjense que vuelve a pedir permiso aquí Ruth. Al igual que le pidió a Noemí, pero hay una diferencia. La diferencia es la palabra gavillas. A Noemí le dijo recoger espigas, ¿se acuerdan? Aquí la palabra usada es la palabra gavillas, es decir, aquel conjunto de espigas segadas que quedaban en el suelo y que se ataban por el centro. Ahí no podía espigarse. Ahí no podían recogerse espigas de esas gavillas. Y Ruth está pidiendo en cierta manera ir un poco más allá. Aquí el segador le podría haber dicho, oye, moabita, yo que se te da el dedo y ahora te estás cogiendo todo el brazo. Pero fíjense que esto es lo que le permitió voz. Fíjense en el versículo 15. Luego se levantó para espigar y voz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. ¿Se dan cuenta? Voz le permite esto más tarde. Entonces la pregunta es, ¿por qué aparece el final del versículo 7? Fíjense el final del versículo 7. Entró pues, y ésta desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Es como si ya lo hubiese empezado a hacer. Y ahí es donde viene la parte complicada de este versículo, mis hermanos, y no les voy a liar con esto. Pero parece que todo el sentido del versículo 7 va de la siguiente manera. Ruth pidió espigar, no solamente las espigas, sino entre las gavillas, donde había más espigas. Y eso no estaba permitido. Y la idea de la parte final del versículo 7 es que esperó desde la mañana hasta ahora a que se le diese permiso para hacer eso, porque esa petición solamente podía ser dada por aquel que era el jefe del campo. Y esperó desde la mañana hasta ahora para que esa petición se le concediese. Saben, aquí nos da una visión de Ruth como atrevida, mis hermanos. ¿Sabes? Ruth usaba la técnica de mi abuela. ¿Saben cuál es la técnica de mi abuela? Se la explico. Mi abuela siempre decía, tú pide. Dice, el no ya lo tienes, tú ve por el sí. Pues aquí en cierta manera usaba la técnica de mi abuela. Ruth, el no ya lo tienes, tú ve por el sí. Pero fíjense que esa petición nos demuestra algo más, mis hermanos. ¿Saben lo que nos demuestra? Nos demuestra que esa petición de Ruth no solamente demuestra que Ruth era atrevida, no solamente demuestra que Ruth reconocía y respetaba el derecho de otros, sino que aquí esa petición determinaba que Ruth era totalmente dependiente de la gracia abundante del Señor de ese campo. Solamente
si hallaba gracia abundante delante del Señor de ese campo que le permitiese ir más allá, solamente esa necesidad sería abundantemente cubierta en su vida. ¿Se dan cuenta? La gracia tenía que abundar para con ella aquí. Es como cuando un hijo o un nieto viene y lo primero que te dice es lo siguiente, esto es muy curioso. Ya no sé si sus hijos o nietos o sobrinos lo hacen, pero viene muy curioso y dice, te voy a pedir algo. Sé que me vas a decir que no. Ya cuando te dicen esto, dice, ya sé que la cosa va mal. Sé que me vas a decir que no. Pero yo te lo pido. Y lo piden. Y después de pedirlo, ahí se quedan. Con un pequeño balanceo adelante y atrás, ¿ya? Ahí a tu lado, ¿ya? Hasta que al final dices, sí, te lo doy, pero ya para decirle, oye, déjame porque me tienes hasta el gorro. Fíjense que básicamente pidió mucho más aquí Ruth. ¿Y dependía de qué? Dependía de la gracia abundante del Señor de ese campo. ¿Qué es lo que pasará ahora con esa moabita extranjera que se atreve a pedir en abundancia, esperando esa gracia abundante? ¿La recibirá o no la recibirá? ¿Será echada fuera de ese campo o no será echada? Y fíjense, mis hermanos, que la gracia abundó. Eso que le dijo a su suegra, delante de aquel cuyos ojos halle gracia, la gracia abundó. Y aquí viene voz. ¿Y qué es lo que le dice a esa moabita? Fíjense, mis hermanos, en el versículo 8. Entonces Boz dijo a Ruth, oye, hija mía, es enfático Boz aquí. No vayas a espigar a otro campo. Es decir, le está permitiendo, quédate en este campo. Y como hemos visto en el versículo 15, le va a decir, y recoge espigas de entre las gavillas. Le da lugar donde espigar. Le da no solamente lugar donde espigar, le da protección, mis hermanos. La protege. Porque fíjense que a lo largo de todo esto, fíjense en el versículo 8, dice, no vayas a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Había la ley, sí, pero podían ridiculizarla, podían molestar a esa moabita que estaba entre las gavillas y de tú estate con mis criadas, le da un cierto estatus de protección para que esté con las que también trabajaban ahí. Y manda a sus segadores que ni la molesten ni la ridiculicen. Protege a lo que es Noemí. Y no solamente le da lugar para espigar en abundancia, le da protección, mis hermanos, y después que le da provisión, porque la invitó a comer a su casa, mis hermanos. Le dijo que comiese también del pan. Fíjense en el versículo 9. Mira bien el campo que siegan y síguelas, porque yo he mandado y los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados, mis hermanos. Le dio agua de beber, una extranjera bebiendo del agua de Israel. ¿Cómo suena esto a esa mujer samaritana que bebió del agua que brota para vida eterna, dado por el que era el nuevo Israel, Cristo Jesús? Pero fíjense, mis hermanos, que aquí, mis hermanos, lo que hace Boz es darle de esa gracia abundante, con lugar de siega abundante, con protección, con provisión. ¿Y cómo entendió esto Ruth? Fíjense ahora en el versículo 10, mis hermanos. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Y escuchen ahora, para que me reconozcas siendo yo extranjera. Fíjense cómo entiende Ruth lo que Boz hizo hacia ella. He hallado gracia en tus ojos. Y no cualquier tipo de gracia, mis hermanos. He hallado gracia abundante. Fíjense que aquí, mis hermanos, dice, ¿cómo he hallado gracia? Si soy, ¿qué dice? Siendo yo extranjera. Aquí está utilizando Ruth una palabra que básicamente es la palabra que se refiere a que no soy familiar, no estoy dentro de tu círculo, no me conoces en cierta manera. ¿Cómo he hallado esta gracia tan abundante si no soy familiar a ti? No soy cercana a ti, no me conoces. Es como si aquí Ruth estuviese diciendo, he hallado esta gracia abundante en aquel que me la ha dado y ha superado todas mis expectativas.
¿Cómo me has reconocido si no hay nada familiar en mí para que me reconozcas, pero más reconocido como si siempre me hubieses conocido? ¿No es eso asombroso, mis hermanos, lo que hizo aquí vos? ¿Y saben lo que es esto? Esto es gracia. Porque, mis hermanos, lo que la gracia hace es reconocer aquello que no debería ser reconocido en absoluto. Lo que la gracia y el favor hace es reconocer y conocer aquello que es totalmente fuera del círculo íntimo y familiar y lo reconoce como si siempre lo hubiese conocido. Y mis hermanos, como veremos, eso es precisamente la gracia de nuestro Dios. Cuando llegamos a Cristo Jesús, esa gracia obró en nosotros porque éramos familiares a Dios. Estábamos bien lejos del círculo de la familia de nuestro Dios, pero esa gracia nos fue dada desde antes de los siglos en Cristo Jesús, nuestro Señor, y reconoció lo que era irreconocible en la vida de uno. Aquellos que no hubiésemos tenido que ser reconocidos, el favor y la gracia de nuestro Dios los reconoció. Y esto, mis hermanos, debe mover nuestra vida a humildad. Porque ¿qué es lo que hizo Ruth aquí? Bajó su rostro a tierra. Ruth no dijo, ¡qué buena que soy! ¿Dijo esto Ruth? No. Se humilló. ¿Cómo he hallado esta gracia? Y mis hermanos, la gracia quita toda jactancia en nuestra vida de nosotros y de cualquier obra. Y pone toda la jactancia en aquel que ha mostrado favor sobre nosotros. Porque esa gracia que reconoció a la irreconocible, fíjense que esa gracia abundante proveyó y transformó de manera excelsa. Fíjense, mis hermanos, en los versículos del 11 al 13. Fíjense, vamos a saltar al 13, ¿ya? Porque quiero coger lo que es el diálogo con Ruth más tarde. Pero fíjense, mis hermanos, en el versículo 13, cómo vuelve a mencionar aquí Ruth esto. Y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva. Qué bonito es esto, mis hermanos. La gracia consuela. La gracia habla al corazón íntimo, a lo más profundo de lo que uno es. La gracia no es algo superficial cuando obra en la vida de nadie. La gracia consuela porque te muestra que has encontrado favor sin ser reconocido o sin tener motivo de ser reconocido. Habla a lo más profundo del ser porque entiende que has hallado favor delante de uno que te ha visto y te ha considerado. Dice, hallado, has hablado a mi corazón. Y fíjense al final del versículo 13. Al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Aquí Ruth cambia la palabra, ya no usa extranjera, usa sierva. Y si la extranjera era aquella que estaba fuera de lo familiar, aquí la sierva es aquella que no tiene estatus. Dice, hallado gracia, has hablado y no tengo ningún estatus ni tan siquiera como el de tus criadas que están dentro de tu casa. ¿Y cómo ha hallado esa gracia y esa consolación Ruth? Fíjense si siguen leyendo, mis hermanos. Fíjense en el versículo 14. Y Boaz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en vinagre. Este bocado en vinagre, mis hermanos, se cree que era una especie de bebida concreta, ¿vale? Porque mojar pan en vinagre no es que satisfaga mucho ya esto, ¿ya? Era una bebida concreta, ¿ya? Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. ¿Qué es lo que hace aquí, mis hermanos, Boaz? La invita a comer a la mesa. ¿Se acuerdan de David y Mefiboset, el hijo de Jonatán y de Saúl? Que David lo invitó a ¿qué? A comer a su mesa. Dice, voy a restituir las propiedades de tu padre y siempre comerás conmigo a mi mesa, le dijo David. Cuando alguien comía a la mesa de alguien era invitarlo a ¿qué? ¿Formar parte de quién? Formar parte de esa familia, formar parte de ese hogar, abrir las puertas de ese hogar. Ya no eres extraño. Cuando invitan a alguien a comer a casa, ¿qué es lo que están haciendo, mis hermanos? Le abren, creo, ¿no?, las puertas de su casa.
¿Para qué? Para que pase a formar parte de la intimidad de esa familia. Y fíjense lo asombroso, es aquí lo que está haciendo mis hermanos Boaz con Ruth. Le está cambiando en cierta manera el estatus, le está pasando a formar parte de esa familia, de ese hogar, y sigue abundando. ¿Y qué es lo que hace ahora? Fíjense en el versículo 14 al final dice que le sobró. La idea es que le sobró y se guardó. Esa es la idea, veremos por qué es importante. Pero fíjense en el versículo 15. Luego se levantó para espigar y Boaz mandó a sus criados diciendo que recoja también entre las espigas, entre las gavillas y no avergoncéis. Es decir, le permite que vaya ¿a dónde? A las gavillas donde no podía irse. Y todo esto, mis hermanos, hizo que Ruth recogiese una efa. Piensa el versículo 17. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como de una efa de cebada. Eso es importante que lo mencione, porque una efa, mis hermanos, equivalía básicamente a una medida equivalente a líquido y podía ser unos 37 litros. Eso era imposible, mis hermanos, que se recogiese en una sola jornada de trabajo. Ruth recogió en una sola jornada lo equivalente a medio mes, mis hermanos. Por lo tanto, quedó que saciada y satisfecha por esa gracia abundante de Boaz hacia ella. ¿Lo ven? ¿Cómo abundó esa gracia? Pero fíjense cómo esa gracia, mis hermanos, transformó la necesidad de Ruth y Noemí. No fue solamente una gracia que abundó, fue una gracia que abundó para transformar la vida y la necesidad de aquellas mujeres. Fíjense que hay dos cambios que se dan con esa gracia abundante de Boaz. El primer cambio, acuérdense lo que dijo Noemí. Acuérdense en el capítulo 1, versículo 20, en el 21, perdón. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. No tengo nada. Y ahora, por esa gracia abundante, mis hermanos, Ruth y Noemí fueron satisfechas. Su necesidad fue cubierta. Su situación fue transformada. Esa gracia abundante ha transformado el no tener nada en abundancia en mi vida. Y lo segundo es glorioso, que Ruth siendo moabita, Ruth siendo extranjera, mis hermanos, ahora Ruth pasó a ser parte de ese hogar de Boaz. Y esa pequeña moabita empieza a formar parte de la familia de Boaz. Y eso será vital porque cuando lleguemos al final de Ruth, veremos que esa Ruth será como Raquel y Lea, formando parte ¿de qué? De una familia mucho mayor. De la familia del pueblo escogido, del pueblo amado. Será parte de esa familia del cual vendrá Cristo para redimir a ese pueblo amado. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo esa gracia abundante transformó de manera excelsa la vida de Ruth, la vida de Noemí? Pero saben, hay algo aquí que no podemos perder de vista. La gracia y favor de Boaz fue sublime. Pero esto está aquí para que se entendiese que esa gracia era la gracia de Dios sobre Ruth. Porque esa gracia abundante, mis hermanos, se encuentra únicamente bajo el refugio de nuestro Dios. Y ahora vamos a lo que es, mis hermanos, a lo que es los versículos del 10 al 13, que es el diálogo entre Boaz y Ruth. Porque fíjense que ese diálogo es importante, hermanos. Ese diálogo es el corazón. Fíjense que el diálogo está entre los versículos del 8 al 9, el primer acto de gracia de Boaz hacia Ruth, y está entre los versículos del 14 al 16, el segundo acto de gracia de Boaz hacia Ruth. En medio se encuentra el diálogo, es el corazón. ¿Y qué es lo que hace ese diálogo? Ese diálogo, mis hermanos, nos explica el por qué y qué significa la gracia que Boaz mostró hacia Ruth. Y fíjense, mis hermanos, lo que aparece aquí. Fíjense cuando vamos en el versículo 11. Ruth le pregunta, ¿por qué ha hallado gracia? Y responde Boaz. Y respondiendo Boaz y le dijo,
he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y en la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes. Fíjense que Boz está diciendo algo claro aquí. Dice, por tus hechos ahora se muestra esa gracia. Es decir, aquí hay un principio que aparece a lo largo de la Biblia. Aparece en el Salmo 62, versículo 12. Pablo lo retoma en Romanos 2, versículo 6, de que Dios paga a cada uno conforme a sus obras, porque Dios es un Dios justo. Ahora bien, ¿cómo no debemos entender esto, mis hermanos? No debemos entender que esa gracia es mostrada como una deuda. No debemos entender, mis hermanos, que Dios es deudor nuestro por nuestras obras. No debemos entender que Dios nos da de su gracia porque nos debe algo. Si nos debiese la gracia, ¿saben qué? Ya no sería gracia. Sería un salario. Y entonces sería por obras. Y entonces ya no sería gracia, mis hermanos. Dios no es deudor de esa gracia a nadie. La da soberanamente porque a Él le complace. Pero fíjense que lo que le dice Boz aquí, has dejado a tu pueblo, etcétera, etcétera, suena mucho a lo que Ruth le dijo a Noemí, ¿se acuerdan? Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Acuérdense de por qué Ruth pudo decir esto. Ruth pudo decir esto primeramente porque Noemí le dijo, bueno, que Jehová os muestre gesed, amor, misericordia. Y el primer gesed y amor que fue mostrado por Dios sobre esa moabita fue llevándola hacia Él, volviéndola hacia Él para que encontrase refugio bajo sus alas y entonces mostrar esa gracia abundante sobre Ruth. Por lo tanto, mis hermanos, la gracia de Boz aquí, ¿saben lo que es? Boz fue el medio por el cual Dios mostró su gracia sobre Ruth. Y fíjense que Boz lo dice. Fíjense lo que le dice Boz en el versículo 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Fíjense, mis hermanos, que hay dos cosas aquí. Boz dice, sea que Jehová, y dos veces lo dice, recompense tu obra. ¿Cómo Jehová recompensó esa obra con Ruth, mis hermanos? Lo hizo básicamente mostrando aquí, y al final del libro mucho mayor, esa gracia abundante que satisfació y transformó esa vida de Ruth. Y fíjense que es bajo el Dios de Israel en cuyas alas has venido a refugiarte. El cuidado y protección de Boz no fue más que el medio del cuidado y protección de Dios sobre Ruth. Esa gracia abundante ahora fue gracia preservadora. Y mis hermanos, aquí volvemos otra vez con el difícil tema de la soberanía divina y de la responsabilidad humana. Pero ¿saben? Aprendemos algo de aquí de Ruth y Noemí, mis hermanos, y de Boz, que nunca podemos saber cómo nuestras acciones, de las cuales somos responsables, pueden ser el medio por el cual Dios muestra su gracia hacia aquellos que la necesitan. ¿Has pensado cómo tus acciones, de las cuales eres responsable, pueden ser el medio de gracia hacia otro? Lo que hiciste, lo que no hiciste. ¿Has pensado en ello? Porque eso es algo que nos enseña Ruth, mis hermanos. Pero ¿saben qué? Esa gracia que hemos visto con Boz, y mis hermanos, en 5 minutos termino, de verdad. Esa gracia que hemos visto en Boz, mis hermanos, vemos aquí en ese corazón que es la gracia al final de Dios sobre Noemí. Esa gracia que reconoció a alguien que no tenía que ser reconocido. Y fíjense, mis hermanos, que quizá alguien puede pensar, ¿pero cómo? ¿Cómo Dios puede tomar atención a una persona como yo? ¿Cómo Dios puede reconocer a alguien sabiendo lo que hay en mi vida? Sabiendo lo que hay oscuro en mi vida, ¿cómo puede reconocer lo irreconocible? Y mis hermanos, la historia de la redención es una historia de la gracia que reconoce aquello que no debería ser reconocido. Reconoció a Abraham en Ur, mis hermanos. Reconoció a lo que era una prostituta, Rahab, que nadie reconocía, solamente los hombres para satisfacerse, pero la reconoció hasta tal punto que Rahab se casó con Salmón y dio
a luz a Boz. ¿Qué es este Boz de aquí, mis hermanos? Y la historia continúa. Reconoció a un pueblo insignificante porque lo amó para salvarlo. Y llegamos al Nuevo Testamento y la gracia de Dios en Cristo reconoció al irreconocible. Reconoció a un leproso que nadie lo quería y lo apartaba. Reconoció a una mujer de flujo de sangre que nadie se enteró que estaba allí. Reconoció a los niños que no lo querían los otros. Reconoció a un pequeño Zaqueo subido a un árbol que la multitud no lo dejaba pasar y le dijo: Zaqueo, desciende porque la salvación ha llegado a esta casa. Reconoció a una mujer samaritana que iba al pozo a horas para no encontrarse con nadie porque no quería que le sacasen a la cara lo que había, y Cristo la reconoció y le dio a beber agua de vida. ¿Crees que estás en una situación distinta a la de todos esos reconocidos por la gracia de Dios? Ninguno de nosotros lo está, pero por su gracia nos reconoció. Y esa gracia transformó nuestras vidas. Y esa gracia sigue transformando nuestras vidas. Y en situaciones difíciles esa gracia nos es dada como gracia suficiente frente a la tribulación. Spurgeon dijo: cree que con la prueba vendrá la gracia suficiente. ¿Sabes un judío cómo leería esto, mis hermanos? Leería: debo ser como vos. Debo cumplir la justicia de la ley. Y ciertamente está bien, pero se quedaría en la visión moralista. Pero un cristiano que tiene la historia de la salvación en mente no puede quedarse en voz, mis hermanos. No puede quedarse en su comportamiento. Debe ir a aquel donde la gracia de Dios se encuentra. Debe ir a aquel donde la gracia de Dios abunda. Debe ir a aquel donde la gracia de Dios transforma. Porque eso transformó finalmente a Ruth. Pero antes de ello, ¿saben por dónde pasó Ruth? Pasó por poner sus ojos en el Redentor. Y esa gracia providencial, esa gracia abundante se convirtió en gracia redentora que puso las esperanzas de aquellas mujeres en su Redentor. Y fíjense que esto es la parte final, mis hermanos, los versículos del 18 al 23. No los vamos a leer porque es en cierta manera el resumen de lo que ha pasado. Pero fíjense que ahí lleva Ruth. Y fíjense el versículo 18: y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Es decir, llegó con toda la efa ahí de cebada, ¿ya? Como cuando uno llega de un centro comercial con todo y dice: madre mía, ¿ya? Dice: bueno, con la cebada ahí. Y encima ahora Ruth le da lo que le sobró de la comida. ¿Se acuerdan que se lo he dicho antes? Aquí hay un principio, mis hermanos, precioso. De gracia recibimos y de gracia damos. La gracia que has recibido se muestra hacia los demás. Y fíjense que entonces con toda esa efa va Ruth y dice: bueno, esto no es normal. Noemí dice: esto no es normal. Y le pregunta: oye, ¿dónde has espigado? Y fíjense el final del versículo 19. Es asombroso porque literalmente hay una pausa ahí. Ruth dice: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es... Y ahora se oye un redoble de tambores ahí. Voz. Y ahí salta la sorpresa, mis hermanos. Ahí Noemí entiende. Y el lector entiende por lo que se nos ha dicho en el versículo 1 de quién era ese voz. Y ¿saben lo que se abre aquí para Noemí, mis hermanos? Se abre la esperanza de algo. Se abre la esperanza, mis hermanos, de la redención delante de ella. Fíjense ahora en el versículo 20. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. No te muevas de ahí, Ruth, porque la redención se encuentra en ese voz. En él podemos ahora recibir gracia sobre gracia. Gracia recibiste en el campo y gracia puedes recibir cuando nos redima nuestra vida, redima esa línea genealógica hundida. Gracia sobre gracia en él. Y mis hermanos, ese voz nos lleva a aquel en el cual recibimos tú y yo
gracia sobre gracia. Nos llevan a aquel que es nuestro Señor Jesucristo. Nos lleva a aquel en el cual por su misericordia y gracia pudimos pedirle más de lo que jamás uno hubiese pensado, perdón de todos nuestros pecados. ¿Quién se atrevería a esto? Y él dijo, oye, hijo mío, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, porque solo en mí hay cosecha de perdón y salvación. Nos dio agua de vida eterna, mis hermanos, y sin ser familia, nos hizo familia por su gracia. Lo vimos y por su gracia dijimos, he hallado al que me ha reconocido y ha superado mis expectativas. Perdonados, salvados, llevados a su familia. Y quizá dices, ¿cómo es esto posible? ¿Saben por qué es esto posible? Por pura gracia. Por pura gracia. ¿Sabes, mi hermano y hermana? Si la gracia de Cristo, el Evangelio, no es capaz de satisfacer tu vida en el presente, no habrá nada que pueda satisfacerla. Si no es Cristo y su gracia abundante, no habrá nada que se te pueda presentar que satisfaga y cambie tu vida. Y quizás si no la conoces, piensa en Ruth. Por la misericordia de Dios halló el camino estrecho, volverse a Dios, pero ese camino halló la gracia de Dios. ¿Actuará voz para redimir a Ruth y a Noemí? Eso lo veremos en el siguiente capítulo. Pero sí sabemos quién fue capaz de hacerlo para nosotros. Y es aquel que nos invita a la mesa, a recordar y anunciar su abundante, providencial y redentora gracia.